Siempre saludamos también a las personas que nos ven en redes sociales. Gracias por conectarse con nosotros. Sabemos que nos ven en muchos estados y fuera de Estados Unidos también. Así es que gracias y queremos reconocerles también a ustedes. Así es que hoy seguimos con la serie del libro de Mateo, ¿verdad? Entonces, si usted viene por primera vez o no ha escuchado hablar acerca de Mateo, Mateo es un hombre, uno de los discípulos de la Biblia, ¿verdad? Y Mateo era un hombre que era un recolector de impuestos, ¿verdad? Era como aquel que trabajaba en el IRS, ¿verdad? Entonces, pero era muy interesante porque en aquel entonces los romanos, ¿verdad?, tenían autoridad sobre los judíos y a través de los taxes a veces les robaban más de lo que tenían que pagar, ¿verdad? Y entonces Mateo era visto como uno de los hombres más odiados en aquel entonces porque era judío y estaba trabajando con el enemigo. Y entonces estamos viendo el libro de Mateo, en el cual Jesús nos está enseñando diferentes posturas que nosotros debemos tener en este tiempo, ¿verdad? Y entonces nos ha hablado de su corazón. Hemos visto conversaciones que Jesús ha tenido con sus discípulos. Y hoy vamos a ver otra conversación que es muy interesante, que habla tiene un impacto fuerte en nuestra vida. Así es que hoy quiero que veamos algo que tú y yo a veces pasamos por alto. A veces pensamos que los niños están en una etapa de aprender y que nosotros ya estamos en una etapa donde solo estamos para enseñarles. Y sí, estamos en una etapa, sí, claro que los niños necesitan guía, necesitan dirección, necesitan alguien quien les enseñe de verdad. Pero en este pasaje Jesús nos sorprende porque nos muestra que también nosotros podemos aprender de los niños. Entonces a veces uno piensa, es que ya soy adulto, ya soy maduro, ya ahora estoy yo solo para enseñar. No estoy para aprender de los niños, pero ¿sabes que Jesús enseña actitudes que los niños tienen que tú y yo debemos tener? Y Jesús habla de que debemos tener la confianza que tienen los niños, debemos tener la humildad que tienen los niños y debemos aprender a tener la dependencia que ellos tienen con sus padres para que tú dependas completamente de nuestro Padre Celestial. Y Jesús quiere que tú y yo entendamos estas actitudes, porque estas actitudes reflejan cómo debe vivir alguien que realmente camina con Dios. ¿Sabes? Y este pasaje que estuve leyendo durante la semana me confrontó demasiado. Este mensaje no solamente que te confrontará a ti, pero también a mí me confrontó, y ahí mientras estaba preparando mi mensaje tuve que entrar en oración y decirle: Señor, perdóname porque no me había sido consciente de todo esto que tú estás hablando, ¿verdad? Y eso es lo que hoy el Señor quiere mostrarte a ti, que no has llegado solo a una etapa de enseñar, también estás en una etapa de aprendizaje, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y mira esta conversación que tiene Jesús con los discípulos en Mateo 18, capítulo 18, del 1 al 6, y luego vamos a leer del 10 al 14. Y dice: por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante del reino del cielo? Y Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, y entonces les dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como estos pequeños es el más importante del reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, será mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Y dice el 10: cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará?
no dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida. Si la encuentra, les digo la verdad, se alegra más esa que por las 99 que no se extraviaron. Y dice, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Entonces podemos ver la importancia que son los niños para el reino de los cielos. Y eso es lo que hablaba hace rato, donde tú y yo tenemos una gran responsabilidad sobre los niños, sobre cómo los educas, sobre qué les enseñas. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, hay de alguno que haga caer a uno de estos niños. Dice, es mejor que se aten una piedra en el cuello y se ahoguen, ¿verdad? Entonces es importante para eso, pero el título del mensaje hoy es, somos grandotes pero delicados. Y esto es algo importante que me hizo pensar. ¿Sabes por qué? ¿Te ha pasado que has visto a uno de los niños cuando se pelean? ¿Han visto dos niños que se están peleando? Es muy interesante porque cuando los niños se pelean, a veces pelean por cosas pequeñitas, por un juguete, por un asiento, a lo mejor por una paleta de dulce, una paleta de helado, y hacen un drama como si fuera el fin del mundo. Patalean, empiezan a hacer muchas cosas. Y es interesante porque uno llora, el otro empieza a acusar al otro, uno le apunta el dedo y uno piensa, no, esto va a ser un desastre. Ya esto es un problema. Pero ¿qué pasa 5 minutos después? 5 minutos después están jugando juntos. Ya no hay pelea, ya se contentaron, empiezan a jugar juntos. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Uno dice, ¿cómo puede ser que los niños se enojen, hagan berrinche, peleen y a los 5 minutos ya están jugando juntos? Y sabes, esto es algo que también puede pasar contigo y conmigo. Pero nosotros cuando llegamos a una edad de adultos, las conclusiones son muy diferentes. Porque ¿cuántos saben que depende la ofensa, depende el castigo que le das a la otra persona? Y esto es interesante porque muchos dicen, no, esta persona me habló medio raro. No, una semana de frialdad. No le voy a hablar una semana. A veces uno dice, ¿sabes qué? Esta persona ni me saludó. No, eso ya es el siguiente nivel, eso ya son 2 semanas. No le hablo en 2 semanas. Pero si escuchas que alguien habla mal de ti, a uno dice, no, esto sí ya es cárcel. Esto sí ya es imperdonable. Esto sí ya es bloqueado en Facebook, Instagram, X, TikTok, lo que sea. Entonces, es interesante porque los niños se arreglan sus problemas en 5 minutos, pero tú y yo, cuando llegamos a ser adultos, depende la ofensa, la penitencia que tú das. No arreglas tus problemas en 5 minutos, sino que los extiendes demasiado. Y saben, esto es lo tremendo de esto, que a veces la otra persona ni sabe que tú la castigaste. Y el problema está en que tú estás viviendo con enojo, con amargura, con resentimiento, y la otra persona bien feliz y contenta. Y ese es el problema que a veces tú y yo vivimos, porque nosotros cuando llegamos a un punto de ser adultos, depende de la ofensa, el castigo que tú y yo damos. Y mira, los niños exageran mucho el momento de la pelea. Los niños cuando están peleando patalean, hacen berrinches, pero ¿sabes qué? Tú y yo exageramos la duración del momento. Y por eso Jesús dice, aprendan de estos niños. Jesús está diciendo, los niños hacen más ruido al ofenderse, pero ustedes hacen más daño cuando nos sueltan la ofensa. Y esto es algo importante de entender. Y esto es algo que también quería que Jesús conociera acerca de sus discípulos y ellos pudieran entender esto. Porque ellos comienzan con una gran pregunta. Y le dicen, Jesús, ¿quién es el más importante del reino? ¿Quién es el número 1? Y esto revela mucho el corazón de los discípulos. ¿Por qué? Porque revela que ellos están pensando en posiciones, que están pensando en niveles, en reconocimiento. Y ellos dicen, bueno, ¿quién es el más importante? ¿Quién tiene más peso?
quién tiene más honor en el reino del cielo, quién es más importante. Pero Jesús hace lo impensable. Jesús trae a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice, este es el más importante. ¿Verdad? Entonces, y eso es lo que Jesús estaba haciendo, y es ahí donde Él llama a este niño y lo pone en medio de ellos. Entonces, y esto es importante porque yo les he dicho que Jesús vino para cambiar la cultura que estaban viviendo. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús presenta a este niño en medio y dice, este es el más importante, es algo impactante porque en aquella cultura los niños no tienen estatus social. Los niños no tenían ningún poder, los niños no tienen voz ni voto, los niños no tienen autoridad en la sociedad. Y Jesús, sin embargo, está tomando esta parte culturalmente y Él dice, ¿sabes qué? El más importante no son ustedes, lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen. Él es el más importante. Y entonces Jesús les dice, les digo la verdad, a menos que ustedes se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Y esta parte es muy importante, y esta parte es importante de aclarar también. Porque Jesús no está diciendo que tú y yo debemos volvernos infantiles. Jesús no está diciendo, vuélvete como un niño inmaduro, un niño berrinchudo, un niño caprichoso que patalea. No está hablando de eso Jesús, está hablando de una postura espiritual. Jesús está hablando de que tú debes ser humilde como son humildes los niños. Jesús está hablando de que tú aprendas a depender del Padre como un niño aprende a depender de sus propios padres. Jesús está diciendo, tú tienes que tener la sencillez que tiene un niño, la sensibilidad que tiene un niño, la confianza que tiene un niño. Eso es lo que Jesús está tratando de decirte a ti y a mí en esta mañana. Y lo que Jesús quiere con este ejemplo es esto: llamarnos a recuperar la postura espiritual que tú y yo hemos perdido. Y sabes, Jesús dice, vuélvanse humildes como los niños para que ustedes no piensen que lo saben todo. Jesús dice, dependan de mí, porque la dependencia reconoce que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Jesús está diciendo, vuélvete tan sencillo como un niño, porque la sencillez ayuda a que nosotros podamos acercarnos a Jesús sin tener orgullo. Jesús está diciendo, sé sensible como los niños, porque tener sensibilidad demuestra que nos preocupa cuando alguien está en una situación difícil. Jesús está diciendo, vuelve a la confianza de los niños, porque la confianza demuestra que aunque tú y yo no entendemos todo, sabemos quién tiene el poder y quién tiene la autoridad. Y eso es lo que Jesús te está llamando a ti y a mí en esta mañana. De esta forma es como debe verse el corazón de un buen discípulo de Jesús. Y sabes, ahora la pregunta del millón: ¿cuántas de estas 5 cualidades tienes tú en tu vida? A lo mejor habrá algunos que tienen 2, que son muy fuertes, y las otras 3 ninguna. O a lo mejor habrá unos que no tienen ninguna de estas cualidades. Y está bien, porque aún tienes tiempo para obtenerlas. Entonces, ¿qué es la idea principal que Jesús quiere que tú y yo entendamos hoy? La idea es que los pequeños nos enseñan cómo seguir a Jesús y cómo necesita tener un corazón una persona que sigue fielmente a Jesús. Tú tienes que tener un corazón que perdone rápido como los niños. Tú tienes que tener una dependencia completamente de Jesús y confiar en Él sin complicaciones. Eso es lo que Jesús está haciendo, es lo que Jesús está enseñando cuando presenta y dice, ustedes tienen que ser como niños. Entonces, entiendo que muchas veces es difícil poder tener estas 5 características en nuestra vida. Sé que es difícil el que tú y yo podamos ser humildes, que aprendamos a depender de Dios, que seamos sencillos, que tengamos sensibilidad a lo que está pasando. A veces perdemos la confianza y sé que muchas veces es difícil en nuestra vida porque crecer nos hace más sofisticados, pero no necesariamente más sanos en nuestra vida.
Y sabes, el problema es que con los años, cuando tú creces, empiezas a levantar barreras en tu vida. Y empiezas a levantar una barrera de protección, donde vives protegiéndote de cada comentario, de cada situación. Empiezas a desconfiar de la gente en cuando empiezas a conocer y empiezas a crecer más. Empiezas a guardar resentimiento con aquellas personas que te dañaron. Empiezas a depender de tus propias fuerzas y ya no de Dios. Empiezas a pensar que pedir ayuda a alguien más es de personas débiles. Empiezas a aparentar que eres fuerte por fuera, pero por dentro estás cansado, por dentro estás roto. ¿Y sabes por qué? Porque cuando crecemos por los golpes de la vida, por lo que ha sucedido, tú empiezas a levantar barreras en tu vida. Pero hoy Jesús te está diciendo, vuélvete como los niños. Olvídate de esas barreras. Estas cosas son muy peligrosas para ti y para mí en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú y yo creemos que una persona madura espiritualmente significa que debemos volvernos más fríos, que debemos vernos más duros de corazón y que debemos ser menos sensibles a lo que está pasando en nuestro alrededor. Y es por esto que muchas veces, por estas barreras, tú y yo pensamos que depender de Dios es de principiantes. Uno dice, tú no dependas de Dios, depende de tu esfuerzo, depende cuánto trabajes, cuánto sacrifiques, y pierdes la dependencia completa en el Señor. A veces piensas que llorar o expresar tus sentimientos es de personas débiles cuando pones esas barreras. A veces piensas que perdonar es de tontos. Y entonces, pero hoy Jesús te está queriendo cambiar completamente tu mentalidad y Él está diciendo, el reino de Dios no es sobre autosuficiencia, sino que se recibe con humildad. El reino no se vive con orgullo, no se obtiene con orgullo, se obtiene con dependencia de Dios. Jesús te está recordando que el reino no se refleja en un corazón que es duro de piedra, sino que se refleja en un corazón que es sensible, un corazón que es enseñable. Y sabes, el problema no es que tú y yo seamos adultos o que crecimos y somos adultos. El problema es que muchas veces crecemos y perdemos lo que hace muy valioso a un niño. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Les dice, cuando la gente crece, la gente madura, está perdiendo lo que realmente hace muy valioso y muy importante a un niño. Y a veces tú y yo perdemos esta capacidad de confiar, pierdes la capacidad de correr al Padre, pierdes la capacidad de soltar la ofensa que alguien más te ha hecho. A veces pierdes la sencillez de tu corazón. Pero hoy Jesús te está diciendo, si quieres caminar conmigo de verdad, tienes que recuperar lo que has perdido. ¿Sabes? Un niño sano no se queda cargando el peso que no le corresponde, sino que corre a los brazos de papá. Un niño no se pone en cargas, no está preocupado por lo que va a suceder. Mira, un niño no se preocupa si ya papá pagó la luz, si ya pagó el gas, si ya pagó la renta, si ya pagó el mortgage. No se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque el niño entiende que su padre le va a suplir lo que necesita. Porque un niño empieza a aprender a depender de su padre. Un niño que es sano no finge tener el control, sino que aprende a depender de su Padre Celestial. Un niño sano no siempre lo entiende todo, no siempre reconoce todo, pero sabe que tiene un Padre que lo protege, un Padre que lo cuida, un Padre que estará por él en las buenas y en las malas. Y eso es lo que Jesús te está diciendo hoy. Jesús te está diciendo, recupera lo que has perdido cuando creciste. Recupera la confianza en mí, te está diciendo Jesús. Recupera tu dependencia en mí. Corre hacia mí.
Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas ¿de qué? De tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, te está diciendo, no dependas de tus fuerzas, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de lo que has aprendido, sino que Él está diciendo, confía en el Señor, porque el Señor te va a guiar, el Señor te va a dar camino, el Señor va a enseñarte por donde tú y yo debemos ir. La vida se vuelve muy pesada cuando tú tratas de cargar cosas solo. Y se vuelve muy pesada porque son cosas que solo Dios fue diseñado para cargar. Tú y yo no fuimos diseñados para estar cargando cosas solo. Por eso la Biblia dice, vengan a mí aquellos que están cargados y cansados. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos la capacidad de hacerlo, pero hay alguien que sí la tiene y ese se llama Cristo Jesús. ¿Sabes qué quiero enseñarte con esta parte o esta conversación? Mira, mi convicción de verdad es esta. Yo creo que si tú decides recuperar lo que has perdido y aprendes a perdonar más rápido, aprendes a depender de Dios completamente y aprendes a confiar en Él, vas a tener una transformación completa en tu vida. No solamente en tu vida, pero en la vida de tus hijos también. Porque estas son las cosas que tú estás heredando, las mejores cosas que puedes heredar para las siguientes generaciones. Entonces, imagínate ser una persona que cargas con menos cosas si aprendieras a perdonar rápido. Imagínate cuánta ansiedad romperías de tu vida si aprendieras a depender solamente de Jesús. Imagínate cuántos dolores de cabeza no tendrías si dijeras, Señor, no lo entiendo, no puedo saber lo que está pasando, pero confío plenamente en ti. Imagínate la paz que puede existir en tu corazón si dejaras de vivir como un hijo o una hija huérfana y empiezas a aprender a vivir como un hijo y una hija del Rey. Esto es importante. Hay personas que a lo mejor aquí aman a Dios, pero a lo mejor están cansadas. Y yo te entiendo y te comprendo. Todos pasamos por un momento de cansancio, de dificultad, por todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sabes? Muchos de nosotros hemos tratado de vivir una vida cristiana con fuerza adulta en vez de vivirla con la fe de un niño. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Y yo creo que Dios te trajo a ti aquí a este lugar con un propósito. Porque Dios hoy quiere decirte, no lo tienes que cargar todo tú solo. Hoy tú no tienes que entenderlo completamente, no tienes que tener toda la imagen completa. Hoy tú no tienes que vengarte de aquellos que te dañaron, porque mía es la justicia. Tú y yo no tenemos que estar viviendo una apariencia de ser duras, personas duras, endurecidas para sobrevivir. Esas son mentiras que la cultura y el mundo te enseña, en el cual te dice es que tú no tienes que sentir. ¿Quién dice que no tienes que sentir? Dios te dio tus sentimientos, ¿para qué? Para que los expreses. Dios te dio lágrimas porque sabe que hay momentos tan difíciles, que hay tiempos de llorar. Jesús lloró también en sus momentos más complicados, en su momento de aflicción. Sabes, no tienes que siempre aparentar ser una persona dura o fuerte cuando te presentas delante de Jesús. Tú puedes ser una persona vulnerable. Tú puedes ser una persona que viene a Él postrado a sus pies y decirle, mira, Señor, esto está afligiendo mi corazón. Esto está rompiendo mi corazón. Y tú puedes presentarlo delante de Él.
Y cuando tú tomas esta decisión de cambiar y de recuperar lo que has perdido, no te hace menos fuerte, te hace más parecido a Jesús. Y mira, y con esto quiero terminar y quiero que te pongas de pie junto conmigo. Y quiero recordarte lo que Isaías dice, Isaías 41:10. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y sabes, hoy yo quiero darte una oportunidad a que tú puedas responder a lo que el Espíritu Santo hoy está hablando en tu corazón. Hoy tú tienes la posibilidad de poder responder a todo esto. Tal vez tienes que soltar algo que has estado cargando por muchos años. Tal vez te está saliendo una joroba por acá atrás de tanto que estás cargando a través de muchos años que no has querido soltar. Y hoy Dios te está diciendo: déjame llevarlo por ti. No tienes que llevarlo solo, no tienes que llevarlo sola más. Déjame cargarlo por ti. Tal vez tienes que perdonar a alguien que a lo mejor te dañó físicamente o emocionalmente. Pero el Señor hoy te está diciendo: yo quiero traer sanidad para tu corazón. Tal vez hoy tienes que recuperar la confianza. A lo mejor perdiste la confianza en Dios por los golpes de la vida, porque te traicionaron, porque han roto tu corazón. Pero hoy Dios te está diciendo: no pongas tu confianza en los hombres, pon tu confianza en mí. Y sabes, si Dios está hablándote hoy, esta mañana, en una de estas áreas, créeme que yo de verdad tuve que arrepentirme del Señor, porque le dije: Señor, entiendo lo que tú me estás poniendo, estas 5 cualidades, y quiero pedirte perdón porque he fallado en algunas. Y sabes, eso es lo que es importante de la palabra de Dios, que la palabra de Dios te confronta, te muestra lo que tú tienes que cambiar. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que tú y yo tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. No que tú y yo sigamos viviendo igual, día tras día tras día, repitiendo los mismos errores, repitiendo los mismos hábitos. Porque Dios quiere algo diferente para ti y para mí. Pero cuando tú recuperes aquello que has perdido, Dios puede hacer algo grande en tu vida. Así es que mira, yo quiero hacerte el llamado. Y quiero invitar al grupo de intercesores que pase aquí enfrente. Si tú necesitas oración, si tú hoy dices: ¿sabes qué, Señor? Te he fallado en muchas de estas áreas. Yo te pido que tú vengas de la mitad para acá. Si tú necesitas oración y dices: Señor, hoy me he dado cuenta que no soy humilde, me he dado cuenta que no tengo esa dependencia que necesito tener de ti, pasa de la mitad para acá. Pero sabes, también quiero hacer un llamado para ti, un llamado de salvación. Si tú viniste por primera vez, si a lo mejor has estado viniendo por algún tiempo, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero que tú sepas algo: Dios te ama profundamente. Y el que Dios te haya traído hasta este lugar no es coincidencia. Dios hace citas divinas con cada uno de nosotros para traernos. Así es que si tú quieres decir: sabes que yo quiero algo nuevo en mi vida, quieres aceptar al Señor en tu corazón, de esta mitad para acá, ven, porque aquí vamos a tener personas que van a orar por ti. Porque recuerda lo que dice Mateo: Jesús mostró que el Padre no quiere que ni una de sus ovejas se pierdan. Y sabes, tú le importas a Jesús, tú le importas a Dios. Y hoy quiero animarte a que mientras estamos cantando esta canción, no tengas pena de pasar, no tengas miedo de pasar. Aquí hay personas que van a orar junto contigo, pero es el tiempo de tomar un paso valiente para nuestra vida, para que haya un cambio distinto desde hoy en adelante.